Vamos a ver quién de los dos cae primero. 4 veces te besé. Y seguimos con su programa Canarias Tal Cual, y del otro lado de la línea, como todos los jueves, Fernando Weiler y su management para todo. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Eduardo. Encantado de saludarte. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Pues contentísimo de estar contigo como todos los jueves. ¿Qué nos Bueno, trae igualmente. hoy para tu público oyente, ese management para todos? Bueno, habíamos quedado en seguir hablando, en profundizar un poquito más en el tema del plan estratégico personal, porque me parece que dadas las circunstancias y tal y como están las cosas a nivel económico y laboral y de trabajo, estamos delante de una estupenda oportunidad para dedicar un tiempo a nosotros mismos, a conocernos a nosotros mismos y a desarrollar o a intentar desarrollar un plan estratégico que nos sirva para en fin, desenvolvernos en nuestro ámbito tanto personal como laboral, ¿no? Claro. Bueno, ¿y qué tiene que ser una persona entonces que está escuchándonos y que quiere empezar a elaborar ese proceso de su marketing personal? Bueno, en principio tiene que seguir una metodología que se parece mucho a la que se sigue en el proceso de elaboración de planes estratégicos para empresas y para organizaciones, ¿no? Con las salvedades del caso, digamos que la persona asume el papel el rol de producto y pues se somete a sí mismo a un proceso, en primer lugar, de autoanálisis, de autoconocimiento, y posteriormente a un análisis del entorno que le rodea. Eh, digamos que es una primera fase, una fase inicial que nos permite saber determinar quiénes somos y dónde estamos ubicados. En principio no hay que pensar que sea un proceso fácil, ni muchísimo menos, porque bueno, uno en ese proceso de autoconocimiento se puede encontrar con cosas de las que quizás no somos demasiado conscientes, que están más, son aspectos o variables de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser, que están más almacenadas en nuestro subconsciente y no somos del todo, bueno, pues eso, conscientes de ellas, ¿no? Y al descubrirlas, pues nos puede producir un cierto impacto. Yo siempre recomiendo que esta fase de autoanálisis y autoconocimiento se acompañe de una contrastación por parte de personas con las cuales tengamos una buena relación y una buena confianza, y que nos permitan, pues, digamos, poner en solfa y nuestros conceptos y nuestras ideas sobre nosotros mismos, y que otros nos den también su opinión al respecto. Y eso nos permite también, pues, enriquecer mucho el análisis. Pero entiendo que eso es lo más difícil, Fernando, el que una persona asuma ese cambio y que le vaya a hacer caso a su asesor, y que al asesor a veces le tiene que decir, mira, tienes que cambiar esta forma de hacer las cosas o de decirlo o de reírte, y resulta que para esa persona eso es su fuerte, él cree que eso es su punto más importante, lo que más disfruta, y viene el asesor y le dice que tiene que cambiarlo. ¿Cómo se hace en esos casos? Bueno, eso es un proceso de apertura de miras, es decir, piensa que cuando se entra en un proceso de planificación, lo que se hace es seguir un proceso de reflexión en el cual el rigor y el sentido común tienen que presidir toda la actividad, ¿no? Evidentemente nuestros prejuicios nos afectan no solamente en relación a lo que nos rodea, sino en relación a nosotros mismos. Prejuicio significa juzgar con antelación, ¿no? Claro. Lo que pasa es que normalmente se le atribuye una cierta connotación negativa, y no siempre esas percepciones que uno tiene de uno mismo son las digamos, las ciertas, las correctas, ¿no? Requiere una cierta humildad, ¿eh? Una cierta humildad el someterse a un procedimiento como este, pero yo creo que es muy interesante porque los resultados y los beneficios que se obtienen son maravillosos. De hecho, podríamos decir que hoy por hoy quienes son líderes, íconos en sus ámbitos, de alguna manera han pasado por ese proceso. O sea, habrá alguna que otra sección que confirma la regla, que de por sí son muy intuitivos y pueden desarrollarlo, pero en términos generales diríamos que los líderes todos han tenido que ser moldeados de alguna forma. Yo diría que sí, yo diría que la mayoría de las personas a las que consideramos, bueno, pues líderes o referentes en algún aspecto de la vida, pues creo que sí, que deben haber pasado por ese proceso de autoconocimiento en primer lugar. Quizá no lo han hecho de una manera, digamos, ordenada y de manera organizada, pero sí que lo han hecho. Yo estoy convencido de que son personas que se conocen a sí mismas, que saben cuáles son sus puntos fuertes y también conocen sus debilidades, ¿no? Entonces,
son personas, digamos, que tienen conciencia, una conciencia muy elevada de sí mismas. Y eso es lo que luego se acaba transmitiendo al resto de la sociedad, ¿no? A las personas que les rodean. Esa visión del individuo, pues en cierto modo seguro de sí mismo, consciente de hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. En fin, todo este tipo de cosas se construyen en base a ese proceso, que puede ser, ya te digo, formal, organizado, o puede ser informal, pero en todo caso hay que hacerlo, ¿no? Se debe hacer. Pero, y te pregunto tú, porque estás en ese mundo y es tu trabajo del día a día, ¿se ha puesto de moda hablar de este tema? O sea, empieza a ser los empresarios, los políticos, como muy conscientes de que esto antes era solamente para los que tenían mucho dinero o manejaban grandes empresas, pero este tema del manejo de la imagen personal y corporativa está de moda o es una cosa que viene por inercia. Bueno, yo en principio soy partidario de que la imagen que uno proyecta a los demás sea el reflejo de una realidad. Aquí no se trata de construir un retrato robot de una persona ideal y en base a unos determinados atributos, pues proyectarte en la sociedad. Yo lo que creo que hay que pasar por un proceso de autentificación de lo que uno es, de cuáles son sus valores, sus potencialidades, y también de tomar conciencia de qué aspectos de su vida debe mejorar, ¿no? Debe cambiar. Hay que pensar que el ser humano está dotado nuestro cerebro concretamente, de un concepto, de algo que se llama la neuroplasticidad, que significa la capacidad de nuestro cerebro de asumir determinados hábitos y determinados comportamientos y de desarrollar determinadas actividades que no forman parte tradicionalmente de nuestro acervo, pero que el cerebro es capaz de asumir en relativamente poco tiempo, ¿no? En este sentido, se está avanzando muchísimo. Las empresas, como yendo un poco a tu pregunta, están tomando conciencia de lo importante que son eso que llamamos habilidades blandas, que son aquellas que complementan, pues, los conocimientos de orden técnico relacionados con el trabajo que hacemos, pues si somos ingenieros, en todo lo que significa el desarrollo de proyectos de ingeniería, etcétera. Y luego las habilidades blandas pues tienen más que ver con todo lo que son las variables de tipo psicosocial del individuo, su capacidad de relacionarse con los demás, su capacidad de trabajar en equipo, su capacidad también de liderazgo, la empatía. Son todos conceptos y valores que realmente forman parte de las habilidades blandas y que las empresas toman cada vez más conciencia de su importancia. Hay un planteamiento, perdón, Eduardo, Sí, enseguida déjame terminar el concepto, la idea que quería desarrollar. El concepto digamos, de inteligencia emocional, que es la capacidad que tiene el individuo de controlar sus emociones y de no dejarse llevar por ellas y de no perder la capacidad, digamos, de de ver, adaptarse al medio de donde adaptarse a las circunstancias y todo eso. Es una habilidad blanda fundamental, importante, y hay que intentar, digamos, fomentarla y practicarla, ¿no? En definitiva. Goleman, que fue quien escribió el primer tratado de referencia en relación a inteligencia emocional, con un libro que se llama así, Inteligencia Emocional, pues lo escribió entre otras cosas porque se dio cuenta de que el éxito de las personas no dependía tanto de su brillantez, de su coeficiente intelectual, eh, sino más bien de otros aspectos y de otros valores que tenían más que ver con sus actitudes, sus comportamientos, sus percepciones, sus creencias. Quiero decir que en ese sentido hay un campo enorme que se puede trabajar para mejorar las capacidades de los individuos bueno, los empresarios y las empresas y los directivos y los trabajadores y todo el mundo está en ese proceso de toma de conciencia de la importancia que tiene, ya. bueno, Mira, pero entrar en el... sabiendo que el marketing de alguna forma tiene mucha, mucha influencia de Norteamérica y que obviamente eso siempre sale ajustado a sus costumbres, a su forma de ser, a su cultura, cuando trasladamos estos conceptos y estos métodos a nuestra cultura española o canaria, ¿ensambla perfectamente o hay algunos matices en la interpretación o en la aplicación de los métodos? Bueno, yo no digo que digamos, las mentalidades, las culturas no tengan una influencia en este sentido importante, desde luego que sí. Lo que creo que estamos hablando es de algo que es profundamente humano, ¿no? Y que afecta a todos los individuos con independencia de cuál sea su entorno de vida, la cultura que le rodea, la mentalidad que impera en un momento determinado, la sociedad en la que vive.
Eso puede tener su influencia, pero yo creo que estamos hablando de disciplinas nuevas que emanan directamente de los avances que se están produciendo en el mundo de la neurociencia y por tanto son conceptos profundamente humanos de los que todo el mundo puede beneficiarse, ¿no? Y dada tu experiencia en el campo, ¿qué tiempo le puede llevar a una persona arrancar de cero y al cabo de un tiempo decir, ya estoy preparado? ¿Meses, años? Depende de la persona. Bueno, en estas cosas no se puede establecer digamos, Estandarizar esto. un calendario, ¿no? Lo que Ajá. se puede establecer es una metodología, un procedimiento y compuesto de una serie de fases y de etapas que durarán lo que tengan que durar, porque lo que no conviene nunca es avanzar en el proceso de elaboración de un plan estratégico personal sin tener todos digamos, los cimientos perfectamente bien construidos y perfectamente claros. Y eso lleva su tiempo y a veces hay personas que pues en ese proceso se toman su tiempo, ¿no? Y a mí me parece sano que lo hagan, ¿no? Aquí no se trata de correr, se trata de entrar en un proceso de calidad que realmente no sea útil, ¿no? Eso entonces hay que internizarlo, o sea, mentalmente prepararse como el actor cuando se mete en un papel, algo así. Lo primero que hay que hacer es entender en qué consiste esto del plan estratégico personal. ¿Qué es el plan estratégico personal? ¿Para qué sirve? ¿Qué beneficios puedo obtener de su desarrollo? Y también qué significa esto de lo que tanto se habla, que es la marca personal, que digamos es una de las variables relacionadas con el plan estratégico personal, ¿no? Yo creo que es lo primero que hay que hacer es entender en qué consiste y para qué sirve un plan estratégico personal. Ya una vez que eso está entendido y una vez que eso está asumido, el resto del camino, no digo que sea un camino de rosas, pero sí tenemos mucho andado ya a partir de ese momento, ¿no? Y es costoso, ¿verdad? No, en Pasar por ese absoluto. proceso es costoso, cuesta. No, en absoluto, no es para nada costoso, lo único que requiere de tiempo y de dedicación y de mucha reflexión, ¿no? De mucha reflexión, de mucha investigación también a veces, de buscar referentes, ejemplos. Yo soy un lector empedernido de biografías Ajá. porque creo que son una fuente de aprendizaje fundamental, ¿no? Estoy de Precisamente acuerdo ahora contigo. estoy... Uno puede aprender mucho de la vida de otro, ¿no? Sí. Sí, no, por supuesto. Aunque dicen que nadie aprende en cabeza ajena, Sí. yo estoy convencido. Mira, precisamente ahora acabo de terminar la biografía de Fleming, que es una biografía de colección de estas de una edición antigua que tenía yo por ahí guardada y la verdad es que es un hombre pues verdaderamente sorprendente, pero lo importante es que yo lo relaciono con el delantero de fútbol que siempre está donde tiene que estar, ¿no? Es decir, hay futbolistas a los que se les achaca unas ciertas carencias de tipo técnico en el desarrollo de su juego, sin embargo están donde tienen que estar y meten goles, ¿no? Y en el caso de Fleming va un poco por ese camino, no porque tuviera carencias técnicas, que no las tenía evidentemente, pero sí que tenía esa habilidad de estar donde tenía que estar cuando tenía que estar. Y hubo una serie digamos, de coincidencias a lo largo de su carrera que fueron las que contribuyeron a que acabase como acabó, descubriendo la solución a un problema muy importante para la salud humana, ¿no? Como eran las infecciones. Claro. Bueno, la verdad es que esto es un mundo así como un laberinto infinito donde todos los días hay que aprender. Yo entiendo además que las tendencias de la moda, las tendencias culturales, la de la música, te hace cambiar la personalidad. Yo digo que cuando uno tiene 20 años, tiene una imagen, una idea de la vida distinta que cuando tienes 30, 40 y ya cuando te haces más adulto. Cambian los gustos, pero la personalidad de alguna manera se mantiene, pero descubres con el tiempo que ya no eres esa persona cuando tenías 30 años, 20 años después. Y has cambiado realmente. La edad te hace cambiar. Sí, porque bueno, vas alimentando tu cerebro, es una especie de disco duro que se va alimentando, ¿no? Con el tiempo. Entonces, pues construye eso que llamamos experiencia o esos referentes vitales que vamos adquiriendo y que realmente nos hacen ver la vida de una forma pues distinta, ¿no? No nos desempeñamos toda la vida como novatos, ¿no? Uh-huh. Claro, hay que distinguir la experiencia de la rutina, que son dos conceptos completamente distintos, A ¿no? ver, Rutina ¿cómo es eso? A significa ver, ¿cómo es eso? no, la rutina significa que hago lo mismo durante... Es que a veces uno se encuentra con gente que dice, no, yo tengo 30 años de experiencia
como funcionario de no sé qué. Digo, bueno, me parece muy bien, pero quizás usted puede tener 2, 3 años de experiencia y 25 de rutina, ¿no? Es decir, haciendo lo mismo de la misma manera, pues no es una experiencia, no es algo que nos esté enriqueciendo, no es algo que nos esté aportando nada en un momento determinado. Por lo tanto, no hay que confundir rutina con experiencia. Y eso es una de las cosas que yo en mis equipos, ahora mismo estoy en un proceso de entrenamiento de equipos comerciales, que les estoy intentando convencer de que muchas de las cosas que ellos han, de los hábitos que tienen son más producto de una rutina, con extraña justificación, dados los resultados, y no es una experiencia, realmente no es algo de lo que podamos aprender, ¿no? A veces hay que cambiar y hay que hacer cosas nuevas para que los resultados cambien. Bueno, pero también depende de esos, porque es que la experiencia puede ser buena experiencia o mala experiencia. Tengo muchos años de experiencia, pero la que tengo es muy mala. Eso puede ocurrir. Bueno, sí, las impresiones, eso ya tiene que ver con los resultados, que experimentes, ¿no? En fin, hay gente que tiene vivir una mala experiencia significa en el fondo que tenemos un mal recuerdo, ¿no? Que nos ha dejado un mal sabor de boca, y lo importante es que nos deje un aprendizaje, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de esa Sí, experiencia? ¿Qué es bueno, lo que realmente, qué es lo que nos claro aporta, ¿no? que toda experiencia te deja un aprendizaje, aunque la hayas pasado muy mal. Bueno, Bien. Fernando, ya aprovechando estos últimos minutos que nos quedan, elaborado el plan estratégico, habiendo hecho el análisis de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas de esa imagen personal, ¿qué sigue? ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es el paso entonces? Voy a donde el consultor me acompaña, mi coach me acompaña. ¿Qué viene? ¿La ejecución, la práctica, la prueba en el mercado? ¿Cómo se hace eso? Bueno, en principio hemos hablado solamente de la fase inicial, que es la fase de análisis, de toma de conciencia, de conocimiento, de autoconocimiento y de análisis del entorno, el entorno en el que uno nos movemos, tanto en el ámbito personal, familiar, como en el ámbito laboral, ¿no? En el ámbito profesional, en el ámbito del desempeño de nuestra función empresarial, de lo que sea, quiera que sea que nos rodea, ¿no? Y luego viene la parte de definir, digamos, cuál es nuestro direccionamiento estratégico, que se llama. Es decir, oye, ¿hacia dónde vamos? Ya sabemos quiénes somos, sabemos cuáles son nuestros defectos, sabemos sobre qué aspectos o sobre qué variables debemos actuar para modificar, para cambiar determinados hábitos que no nos benefician en un momento determinado, adquirir habilidades o destrezas que en un momento determinado no tenemos. Y entonces, a partir de ese momento, tenemos que definir lo que se llama el direccionamiento estratégico, es decir, cuáles son nuestra misión, ¿eh? Que es una pregunta existencial muy profunda en la Es cual la tenemos más que saber difícil, responder. seguramente, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es mi visión? Mi misión en esta vida. ¿Cuál es mi visión? ¿Cómo me veo proyectado a X años vista? Y cuáles son los valores que de alguna forma van a presidir mis procedimientos, mis sistemas, mis comportamientos, ¿no? Esa es, digamos, la segunda fase del plan estratégico personal. Y luego ya viene la definición de ejes estratégicos y todo lo que es la parte de planes de acción, que es a la que tú quieres llegar tan rápidamente. Bueno, un poco me van surgiendo las preguntas sobre la marcha. Y es que, Ya, ya. claro, sí, yo estoy convencido. Es que eso es como una obligación. Es como cuando uno va en una bajada, el coche va acelerado y sin freno. O sea, voy para allá, quiero llegar lo más pronto posible. Mira, yo creo que la situación en la que estamos nos da una oportunidad de hacer las cosas de una manera reflexiva. Yo sugiero que hay una magnífica terapia que es pasar de la preocupación a que todo nos afecte, porque somos humanos y a todos nos preocupa todo lo que está ocurriendo, pero que pasemos de la preocupación a la ocupación, que nos ocupemos de nosotros mismos, que aprovechemos esta oportunidad de, a lo mejor, pues lamentablemente hemos perdido un empleo, estamos sujetos a un ERTE o estamos en una situación no deseable, el que desde luego no nos la merecemos, pero yo creo que si algo puede tener de bueno es que nos va a dar oportunidad de planificarnos y de reflexionar sobre nosotros mismos. Yo creo que eso es un tiempo magníficamente bien invertido y yo les sugiero a nuestros oyentes que se lo planteen, porque tiene Bueno, grandes beneficios. de todas formas, hay una gran posibilidad y es seguir escuchando Management para Todos a través de Canarias Tal Cual, 7.7 Radio. Bueno, pues por mi parte estoy encantadísimo de colaborar contigo, de ayudarte a difundir todos estos conceptos, todas estas ideas, porque a mí cuando hablamos de un poco divulgar todos estos conceptos y todas estas disciplinas, pues siempre me siento atraído porque además en origen yo soy comunicador, yo soy licenciado en Ciencias de la Información
aunque mi carrera ha derivado hacia otros derroteros, pero Aunque eres un hombre del marketing prestado a la comunicación o un comunicador prestado al marketing, ¿cómo es? bueno, yo creo que soy las dos cosas, soy las dos cosas, es decir, y ahora, fíjate, después de tantos años sin intervenir en los medios de comunicación y sin hacer nada señalado, pues me encuentro aquí contigo hablando todos los jueves de un tema que me apasiona. Por lo tanto, ahora mismo me siento comunicador. En cuanto termine de hablar contigo, tendré que pasar otra vez a mis funciones cotidianas, Bueno, entonces más marketinganas. guarda esa gana de comunicar para la semana que viene, Fernando. Bueno, pues encantadísimo de guardarlas y de poder seguir colaborando contigo en el éxito de tu programa. Un gran abrazo, Fernando. Será para... Gracias, Eduardo. Chao, pues. Muy bien. Adiós. Venga, un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.